Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Inspiran, un podcast de la Fundación Rafael del Pino ideado para que quienes fueron becarios de excelencia de esta casa y hoy destacan en distintos ámbitos de la sociedad civil compartan su historia. Confiamos en que sus voces puedan inspirar a aquellos jóvenes que todavía no saben que son los líderes del futuro. Hoy nos acompañan Patricia Gabaldón y Joaquín Artés. Patricia Gabaldón es actualmente profesora de entorno económico en el IE Business School, donde también es directora del grado en economía. Es doctora por la Universidad de Alcalá y antes hizo un máster en Deusto y Tilburg en tiempo libre. Joaquín Artés es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Economía por la UNED, es doctor en Economía por la Universidad de California en Irvine y actualmente es profesor catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a empezar directamente, aunque estaba a punto de decir profesor titular cuando Joaquín ya es catedrático, pero creo que deberíamos arrancar porque ya estamos cogiendo tracción. En fin, antes de catedrático fuiste profesor titular, ¿no? Entonces es simplemente una cuestión de tiempo, ¿no? He sido profesor titular, o sea que sí. Y, en fin, todo lo demás, Patricia, contigo no me he equivocado demasiado, ¿no? No. Bueno, No, es que sois personas que habéis hecho tantas cosas y que habéis acumulado tantos méritos y tantos títulos que es fácil perderse en vuestro camino. Así que lo que vamos a intentar es desandarlo, intentar ir peldaño a peldaño para que quienes nos escuchan pues no lo vean como un horizonte tan alejado, ¿no?, donde estáis, sino que existe un camino y aunque es un camino que hay que seguir pautadamente, pues se puede llegar. Vosotros sois profesores universitarios. La docencia universitaria tiene dos almas, una es la docencia y otra es la investigación. Y la investigación es probablemente el elemento menos conocido para quienes lo observan desde fuera. Y quería empezar preguntándoos por en qué momento os convertís en investigadores y en qué momento descubrís vuestra vocación por la investigación, es decir, por hacer algo más aparte de enseñar, sino, bueno, pues es algo tan difícil en esta sociedad que es como es hacer cualquier cosa que requiera tiempo, silencio y soledad. Entonces, bueno, Patricia, no sé si nos puedes empezar contando. Qué pregunta tan bonita. Yo creo que en mi caso yo te diría que el investigador nace, ¿no? Luego se va modelando. O luego vas aprendiendo técnicas, luego sabes por dónde quieres funcionar, pero el investigador se nace. Yo creo que podría haber investigado muchísimas otras cosas, pero que llega un momento en el que encuentras la manera formal o la manera estructurada de encontrar respuestas a muchas de las preguntas que te planteas y ahí terminas siendo investigador, ¿no? Ahí es cuando, es verdad que no todos nos interesan los mismos temas, pero sí que está las ganas de aprender, las ganas de buscar soluciones, las ganas de tener como un método para saber cómo buscar soluciones, es algo que yo creo que ha estado presente en mi vida siempre. Sí. La curiosidad, ¿quieres decir? Sí, la curiosidad y el sentido práctico de encontrar una solución, o sea, saber por qué pasan las cosas y cómo se pueden solucionar, que yo creo que es una parte del investigador que también se conoce poco, ¿no? Tenemos la sensación de que el investigador es alguien que investiga por investigar y en realidad el investigador muchas veces investiga con un objetivo. O sea, tú quieres solucionar un problema y necesitas conocerlo en profundidad, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo en mi caso quizá empecé más con la vocación docente, porque es lo que más directamente vemos cuando vamos a clase en la universidad. Pues vemos gente que nos inspira cuando están dando clase. Y entonces eso yo ahí empecé ya a plantearme el hacer una carrera docente. También me viene por temas familiares, mis padres los dos se dedican a la docencia universitaria. Entonces esa parte la tenía como mucho más clara. Luego la parte de investigación, pues yo creo que a mí lo que me cambió totalmente la mentalidad fue irme a Estados Unidos. Y ahí fue cuando empecé a descubrir una curiosidad por las preguntas de investigación que probablemente llevaba dentro, como dice Patricia, pues esto lo lleva uno dentro, pero no lo había descubierto y no lo había desarrollado hasta que llegué a Estados Unidos. Y allí se me abrió un poco el... Hasta llegaste a California, sí, a Irvine. Sí. Y ya que mencionas esto, Joaquín, ¿qué importancia tiene el entorno para un investigador? Es decir, hay personas que aquí, los que hemos sido becarios de la Fundación y hemos ido a estudiar fuera, mucha gente nos habrá preguntado, ¿no? Pero es que esto lo podrías haber hecho en España, ¿no? Y una vez escuché una respuesta muy, muy buena, que no me acuerdo quién dio, que dijo, bueno, no es que esto no se pueda hacer aquí, sino que aquí no se me habría ocurrido. Entonces,
¿Vosotros compartís la idea de que es necesario estar en un ecosistema propicio para la investigación y para la labor intelectual, que no basta con esa soledad que a veces mencionamos? Sí, yo totalmente. Yo creo que es fundamental el entorno en el que te encuentras. Yo además tuve las dos experiencias. Yo empecé, antes de irme a Estados Unidos, pasé unos años aquí en la Universidad Española haciendo tareas docentes, tareas de investigación, pero no tiene nada que ver lo que yo experimenté aquí con lo que experimenté allí. Y la principal diferencia era, lo que tú dices, es el entorno. Allí estás rodeado de gente que están todos dedicados a la investigación. Entonces te fluyen por todos lados las ideas, el ambiente de curiosidad intelectual. Estás expuesto a muchos seminarios, pero también a muchos cafés con gente que está todo el rato pensando en qué cosas serían interesantes investigar. Y todo eso, poco a poco, es lo que te va generando ese pozo de lo que es un investigador, que aquí en España es más difícil desarrollar porque te encuentras, como tú dices, mucho más aislado. Y esa falta de acceso a gente que haga cosas parecidas a las tuyas, pues te limita, no te imposibilita, pero te limita. ¿Tú estás de acuerdo, Patricia? En mi caso yo he tenido mucha suerte porque iUniversity o el IE, como el Instituto de Empresa, llámalo X, yo creo que tiene un entorno investigador más parecido al americano que al tradicional español. Entonces nosotros hemos tenido, cuando yo entro en iUniversity, que en ese momento era el Instituto de Empresa, ya se fomentaba muchísimo el espíritu crítico, las ganas de investigar, y de hecho nuestro tiempo estaba dividido de manera formal entre tiempo investigador y tiempo docente, con lo cual, era obligatorio. Era obligatorio aprender, era obligatorio estudiar, era obligatorio tener estas ganas de investigar, ¿no? Con lo cual sí que estaba todo este ecosistema un poco más creado, que luego ha sido la base de todo lo que hemos hecho ahora mismo, ¿no? Todo lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Y qué importancia tiene el hecho de encontrar un mentor, una mentora, y de establecer una relación, digamos, casi discipular con alguien para convertirse en un investigador y para tener una vida académica plena? Porque, claro, quien nos esté escuchando dice, bueno, yo estoy en la universidad, hay una asignatura que me encanta y en la que me gustaría seguir profundizando y tengo buena sintonía con el profesor, entonces, bueno, voy a ver por ahí si puedo crecer intelectualmente a raíz de esta persona, ¿no? En vuestra experiencia, ¿este mentorado ha sido importante? En mi caso, esencial, porque piensa que tanto Joaquín como yo empezamos nuestra carrera investigadora académica bastante jóvenes, y yo creo que cuando tienes 24 o 25 años no solamente no sabes lo que es la investigación, sino que en realidad no sabes lo que quieres hacer. Entonces es muy importante, es muy importante que haya alguien que te lleve de la mano. Y a veces te llevan de la mano de la mejor manera y a veces te llevan de la mano sabiendo lo que no quieres ser, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitas encontrar a alguien, o que siempre hay alguna persona que te ayuda especialmente a saber por dónde quieres ir, ¿no? Que te enseña cuál es el método, cuáles son los sitios donde tienes que ir, que te introduce a otros. Fíjate, yo creo que más que un mentor es casi un sponsor, ¿no? Es alguien que vela por ti para que lo hagas bien, que muchas veces termina siendo tu director de tesis o no, pero es alguien que te ayuda, ¿verdad?, directamente. Sí, yo como decías, en los primeros pasos de la carrera, que es cuando uno está acabando la licenciatura o el grado y está planteándose, bueno, qué quiero hacer, y entonces una posibilidad es hacer carrera académica. Yo creo que ahí es donde más importancia tiene el encontrar a alguien que te oriente sobre qué posibilidades hay una vez que acabas y qué posibilidades hay para formarse como investigador, porque posibilidades hay muchas, pero no todas son iguales de buenas. Entonces, tener acceso a una persona que te diga pues en qué sitios sería conveniente hacer el doctorado, qué se necesita para que te admitan en un doctorado potente, en términos de cartas de recomendación, o cómo hay que escribir los ensayos que hay que escribir para justificar por qué quieres hacer el doctorado. Todo este tipo de información en muchos ámbitos no fluye. Hay gente que no tiene tanto acceso a esta información, entonces encontrar una persona, un profesor que haya pasado por eso y que te oriente en esos primeros pasos es muy importante, porque a veces alguien con mucho potencial entra en un ecosistema pues
menos internacional, digamos, o menos que ha tenido menos acceso a esas oportunidades, y eso limita mucho ya, una vez que ya has entrado ahí, limita mucho las posibilidades de progresión después. Pero tú, Joaquín, estás hablando también de un mentor, digamos, o alguien o un guía casi administrativo también, ¿no? Y que te ayude a valorar esas cosas. Desde el punto de vista intelectual, ¿para ti ha sido importante tener referencias? Es decir, alguien que tú has hablado de, bueno, te inspiran los docentes, y es ahí donde tú has encontrado tu inspiración también para investigar. Pues mira, en mi caso concreto, la razón por la que yo finalmente me decidí a realizar la carrera académica fue por la experiencia que yo tuve en el grado con mis profesores de economía. Yo tuve la suerte de tener un profesor de economía estupendo, es Antonio Bustos, todavía da clase en la Facultad de Derecho en la Complutense, y entonces eso fue, digamos, el germen de mi interés por la docencia. Y a partir de ese interés, pues yo contacté con él, le dije que me interesaba, que el mundo académico me parecía interesante, pero lo estaba planteando a la vez que estaba planteando también otras posibilidades profesionales. Y de mis conversaciones con él es cuando empecé a enterarme de que el doctorado era conveniente hacerlo en un sitio en el que te formasen de forma rigurosa en métodos cuantitativos, en econometría o en estadística, porque eso te iba a facilitar después el hacer investigación. Y él me recomendó, digo, mira, no te quedes aquí conmigo, vete unos años a Estados Unidos. Y yo esa información no lo hubiera tenido si no hubiese sido a través de él, o hubiera tardado mucho más en obtenerla. Entonces, para mí, en esos primeros pasos de la carrera es cuando tener acceso a una persona que haya pasado por una situación parecida y te explique cómo tiene que ser el proceso, pues me resultó muy útil. Mira, yo creo que mi caso es un poco especial. Yo venía de un instituto de un barrio poco privilegiado de Madrid, y era un instituto que era un instituto donde donde se ensayó lo que luego fue la LOCSE, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que todos los profesores, los grupos que trabajábamos allí, las clases eran muy pequeñas, los profesores estaban hipermotivados, y yo tuve acceso totalmente privilegiado a la educación casi por casualidad, ¿no? Cuando llego a la universidad, claro, lo que me encuentro estamos hablando de la universidad de mediados de los 90, ¿no? Clases totalmente masificadas, turno de mañana, turno de tarde, profesores que no te hacían ni caso. Y para mí fue un choque de trenes fue aquello, porque yo dije, es que esto no es el aprendizaje que yo quiero, esto no es el conocimiento que a mí me han enseñado, aquí no hay espíritu crítico, yo no tengo acceso a la información como yo quisiera. Pasé los 2 primeros años de la carrera, te diría casi sin pena ni gloria, yo solo quería acabar, hasta que me encontré con 2 profesores que me parecieron increíbles, y ahí fue cuando saltó la chispa. Ahí fue cuando dije, es que no solo lo que yo quiero hacer es esto, que eso quizá como que lo veía más lejano, sino que me encantaría poder aprender más de lo que enseñan estos profesores. Y te diría que yo creo que a partir de ese momento empecé a sacar mejores notas, y a partir de ese momento como que mis padres vieron también la luz de por fin hacemos carrera, ¿no? Que parecía, es que esta es buena en todo, pero no terminamos de hacer nada con ella, ¿no? Y ahí es donde yo veo la luz. Entonces, la figura del mentor te la encuentras, pero también la buscas, ¿no? Es alguien con quien de repente tienes un encaje total y que te ayuda en tu carrera también después, claro. Sí, pero yo creo que es importante lo que dices de que hay que buscarlo un poco. El alumno que esté ahora mismo planteándose hacer una carrera académica, pues que no tenga miedo de ir a hablar con profesores que le resulten interesantes y que oiga información de distintas personas, y esa información pues verá que al final en muchos casos concuerda, pero en otros casos va a oír información que no se alinea. Entonces yo creo que es importante el que no tener miedo a preguntarle al profesor, que el profesor son seres humanos como todos los demás, y estamos encantados de hablar con los alumnos, sobre todo con los alumnos que tienen este interés por repetir los pasos que nosotros hemos repetido, pues enseguida encuentras una conexión y tienes muchas ganas de ayudar. Vosotros estáis en carreras, grados, ahora donde la academia no es la salida natural, ¿no? La salida natural quiero decir porque, bueno, los que venimos más de carreras de letras,
es más habitual que haya personas que digan, bueno, pues quiero dedicarme a la academia porque, bueno, si has estudiado filología clásica o has estudiado filosofía, pues tampoco digamos que es que el mercado laboral te reciba con los brazos abiertos. Pero en Derecho y en Economía sí hay otras salidas profesionales, ¿no? Entonces, quería preguntaros si es frecuente que se os acerquen chicos y chicas queriendo, bueno, pues seguir vuestros pasos, ser profesores, pasar del pupitre a la tarima. A ver, yo no diría frecuente, desgraciadamente no es tan frecuente como nos gustaría, pero sí que ocurre de vez en cuando. Y lo que ocurre es que el ámbito de la investigación es un ámbito muy vocacional. Entonces, aunque es verdad que en el área del derecho o la economía, pues la academia en España lo tiene difícil para competir con otras salidas profesionales, que son mucho más lucrativas y en el que el progreso profesional se produce de forma mucho más rápida. Pero siempre hay gente que es vocacional, que esto de la investigación es un tema vocacional y hay mucha gente muy buena que está interesada en seguir carrera académica, aunque no sea la más lucrativa o la más rápida en términos de progresión profesional. Y ya digo, aunque no sea, yo desde aquí hago un llamamiento a que nos busquen, que sean más gente los que vengan a hablar con nosotros. Pero sí que ocurre de vez en cuando. Yo no me he encontrado tantos, pero sí que he vivido un fenómeno un poco distinto, que son estudiantes que años después, es decir, gente que ya ha conseguido hacer dinero, por decirlo de alguna manera, o que ya ha vivido un mundo profesional que no le convence o que ya lo ha experimentado de primera mano, vuelve a hacer carrera investigadora. Eso sí que me lo he encontrado. Y ahí es cuando vuelven a buscarte, ¿no? Y eso también es muy gratificante, desde luego, ¿no? Encontrar a alguien que te busca después de tantos años para saber lo que has hecho. Fíjate, yo creo que la clave ahí no es tanto que te busquen como profesor, sino que en algunos casos has incorporado parte de tu investigación a la docencia. Y esto es lo que te diferencia del resto, ¿verdad? Porque ahí es cuando pones toda la carne en el asador, ahí es cuando la pasión total del profesor sale, ¿no? Cuando eres capaz de incorporar tu última investigación al sílabus del programa, ese es el momento en el que te brillan los ojos y en el momento en el que un estudiante vuelve contigo. Sí, cuando ven que lo que estás viendo en clase, que a lo mejor les resulta un poco lejano a su día a día, pues de repente pones una investigación que es un poco más cercana, pues entonces ahí se relaciona mucho con lo que estás contando. Y ahí es cuando consigues que van a hablar contigo también muchas veces. Como investigadores, ¿cuál diríais que es vuestro logro, hallazgo, proyecto más gratificante? O por lo menos el que os gusta hablar en clase y que notéis ese brillo también en los ojos de los alumnos. Ostras, qué difícil. Es que, claro, la carrera de un investigador, lo que nosotros terminamos investigando es tan marginal. Marginal quiero decir, no de los barrios marginales, sino totalmente incremental. O sea, es que añadimos una gota en el océano. Entonces, te sientes orgulloso como del global, pero una investigación sola, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás, las investigaciones que yo he hecho a lo mejor todavía no han cambiado el mundo como me gustaría que lo cambiasen. Pero date tiempo, Joaquín, hombre. Sí, eso es. Mi mejor investigación es la siguiente, la que se me va a ocurrir dentro de un par de años. Yo fíjate que tengo mi principal línea de investigación... Puedes hablar de proyectos, ¿sabes? No de un paper concreto, si queréis, sino de algún proyecto que tengáis. Sí, yo mi principal línea de investigación es la economía política, es decir, la mezcla entre economía y política. Utilizo modelos económicos o modelos estadísticos para estudiar el comportamiento político. Y dentro de esta línea ha habido dos trabajos que han sido, académicamente, han tenido, digamos, bastante recorrido. Y luego ha habido uno que mediáticamente, sorprendentemente también ha tenido más recorrido mediáticamente que académicamente. Y si quieres te lo resumo en 2 minutos. Una de las líneas que más éxito ha tenido es el estudio de las promesas electorales, del cumplimiento de las promesas electorales de los partidos políticos. Uh-huh. Esto empecé en España antes de irme a Estados Unidos. Digo, ¿qué puedo hacer yo que con la poca formación que tengo yo hasta ahora, qué puedo hacer que sea relevante? Entonces empecé a estudiar los programas de los partidos políticos y ver si se cumplían las promesas electorales o no. Y resulta que eso no se había hecho hasta que empecé yo a hacerlo. Había muy poca investigación sobre este tema. Y sorprendentemente las promesas electorales se cumplían en mucho mayor grado de lo que es... si yo ahora os pregunto, ¿se cumplen las promesas de los partidos políticos o no? Pues prácticamente todos me hubierais dicho, venga, sí, dilo, Patricia. Que muy poco, ¿no? Yo te habría dicho que muy poco.
Claro, pues esa es la intuición que yo tenía cuando empecé a trabajar y resulta que no, que al final se cumplían en un porcentaje bastante alto. Y esa fue una de mis primeras líneas de trabajo que me permitió además, cuando apliqué para hacer el doctorado en Estados Unidos, pues yo ya iba con esa línea de trabajo abierta y entonces resultó, llamó la atención en las solicitudes que me hubiera dedicado a esa línea de trabajo. Y luego te comentaba que hay otro tema que ha sido bastante mediático, porque además estamos en época electoral ahora. Las elecciones municipales y autonómicas hace una semana y ahora en julio vamos a tener las generales. Pues hace unos años hice un artículo sobre el efecto que tenía la meteorología en la participación electoral. Y sorprendentemente este es un estudio, como decía Patricia, que yo consideraba pues más bien marginal. Sí tiene su contribución a la ciencia, pero una contribución pues relativamente pequeña. Y sin embargo, en términos de medios de comunicación, la semana pasada, pues como iba a llover el día de las elecciones, pues no paraba de llamarme gente para que les contara lo que había. Bueno, y en julio te llamarán porque dan 45 grados en Córdoba. Exactamente, cuando se acabaron, la semana anterior era porque iba a llover el día de las elecciones. Y cuando acabaron, digo, bueno, pues ya se van a acabar las llamadas de los medios de comunicación. Pues no, empezaron a llamarme porque, para ver lo que iba a pasar en las elecciones generales con esto de que iba a hacer calor. ¿Y cuál es la conclusión del estudio? ¿Cómo afecta la meteorología en la participación electoral? Eso es lo más sorprendente de todo, poco. O sea, tus dos conclusiones son: las promesas se cumplen y el clima influye poco. Exactamente, el clima influye poco. El porcentaje de cambio era del voto. A ver, hay un porcentaje pues poco, o sea, es menos de un 1% de gente la que va a cambiar su comportamiento electoral porque llueva el día de las elecciones o no. Esto, en términos académicos, sea un gremlin o algo así, ¿no? Que se va, claro, es poca gente. Entonces, esto, la capacidad que tiene esto de afectar finalmente a los resultados es poca, es limitada. Académicamente tiene su valor porque demuestra una serie de teorías sobre el comportamiento político pues que son muy interesantes. Por ejemplo, que nos regimos de forma similar a cuando vamos al supermercado a comprar. Nosotros hacemos una evaluación de los beneficios y los costes que conlleva a tomar decisiones, por ejemplo, comprar determinadas cosas, pero también cuando vamos a votar. Y la comprobación empírica de que efectivamente actuamos de esa forma pues requiere, entre otras cosas, ver si efectivamente cuando el coste de ir a votar aumenta, porque, por ejemplo, la meteorología en el día de las elecciones es peor, si efectivamente se observa una menor participación electoral. Entonces, académicamente sí que tiene su sentido estudiar esto, pero pues el recorrido mediático de verdad que me sorprendió porque en realidad los efectos son muy limitados, ¿no? No, pero son dos buenos ejemplos porque, en fin, la gente a lo mejor tenía en su cabeza cosas muy, muy alejadas de lo que pueden ser sus intereses y ¿no? O sea, la academia también se presta a través de metodologías rigurosas a arrojar luz sobre cuestiones que nos atañen a todos y que son accesibles desde el punto de vista conceptual, ¿no? Que no están tan alejadas. No sé si, Patricia, tú quieres también contarnos que tú has hecho cosas muy interesantes también. Bueno, yo algo tan divertido como la meteorología no, pero una parte importante de mi objetivo investigador, que yo investigo mucho mujeres en liderazgo y cómo las mujeres trabajan en entornos de liderazgo, es intentar demostrar que las mujeres se hacen y no nacen, ¿no? En el sentido de que lo que entendemos como mujer es un concepto social y que eso es lo que realmente cambia los comportamientos dentro de las empresas y los comportamientos de liderazgo. Entonces, siempre intentamos buscar, en todas las investigaciones que he hecho, siempre intentamos buscar saber cuál es la variable que está detrás de ser mujer. Es decir, las mujeres se comportan así porque han crecido en un entorno determinado. Se comportan así porque han trabajado en un entorno determinado. Y siempre hay alguien, y casi siempre son los medios de comunicación, que intentan buscar cierto determinismo en esta investigación, ¿no? Entonces, ¿las mujeres son así? Bueno, todas no. Sabemos que las mujeres que cumplen estos criterios son así o se comportan de esta manera, pero poco más, ¿no? Entonces, es muy divertido tener que estar constantemente reivindicando que la investigación va mucho más allá de simplemente saber si una mujer hace algo o no, o si una mujer en un determinado grupo hace o se comporta de determinada manera, ¿no? Que hay mucha más información detrás y pues esos modelos bastante complejos detrás del análisis de esos comportamientos, ¿no? ¿Y qué hallazgo dirías que en fin, que te enorgullece compartir, sea porque sea muy contraintuitivo o porque sea al contrario, porque sea intuitivo y hayas confirmado algo?
Déjame pensar. ¿Se te ocurre a ti así? Porque tú has trabajado en temas de cuotas, pues eso, con los comportamientos en grandes empresas. No, si quieres darle... Pues no, es que tendría que pensarlo porque son como muchos. Mira, hay un trabajo que nos llamó, uno de los primeros trabajos que hicimos con los medios de comunicación en las empresas españolas, con Celia de Anca, en el que veíamos cómo los medios de comunicación españoles no se hacían eco cuando había nombramientos de consejeros mujeres. Solamente cuando eran hombres salía el típico titular de se ha nombrado como consejero a este hombre y tenías todo el currículum, y a la mujer ni siquiera la mencionaban, ¿no? Entonces, claro, había muy pocos incentivos a promocionar a mujeres y demás. Van todos muy en la misma línea. O sea, todo mi trabajo va... O sea, por eso es difícil saber como un solo punto, porque todo va en la misma línea, ¿no? Como que hay comportamientos alrededor de mujeres en posiciones de liderazgo que hacen que sean como un poco más pequeñas, que sean menos vistas, ¿no? Que tengan menos poder. Patricia, de aquí vamos a salir con una línea de trabajo, porque veo que Dale. en el ámbito de la economía política el análisis de las diferencias de género está ahora mismo muy, muy de moda. De hecho, recientemente leía un trabajo que se relaciona mucho con lo que has dicho, que es las diferencias en la negociación, en las estrategias de negociación entre las mujeres y los hombres, hacen que al final, cuando hay una negociación para ver quién forma gobierno y los dos candidatos para formar gobierno son un hombre y una mujer, por ejemplo, imagínate que gana las elecciones por muy poco margen un hombre o que las gana por muy poco margen una mujer. Las probabilidades que tiene el hombre de resultar finalmente siendo el alcalde, ser el alcalde, son mucho mayores, a igualdad de los demás factores, pero mucho mayores. Estamos hablando de porcentajes del 20-30% mayores. Y es pues lo mismo, tenemos socialmente, pues todavía hay algo ahí que hace que en circunstancias iguales, al final, las formas o las de negociación o digamos, las actitudes que asociadas más con el género masculino, pues tienen una prima social que no tienen las actitudes relacionadas con el comportamiento de las mujeres. Sí, es muy interesante. Es muy interesante ver cómo todavía se replican todos estos modelos, te voy a decir más tradicionales, pero bueno, más que no te crees que sean de esta época, ¿no? Mira, una de las cosas que vimos, y eso fue muy interesante, fue como hicimos un análisis histórico, esto totalmente descriptivo, cómo en España el liderazgo político y sobre todo todo lo relacionado con aspectos regulatorios de la mujer, cómo había evolucionado a lo largo del tiempo, y cada vez que hay una crisis, desaparecen. O sea, todo lo relacionado con igualdad, con aspectos relacionados incluso con la mujer, te diré, no tanto con la familia, cada vez que hay una crisis baja de nivel, desaparecen los ministerios, cuando el país se recupera vuelve a aparecer, ¿no? Lo que quiere decir que en la agenda política también todo lo relacionado con las mujeres, bueno, baja de nivel cuando la parte económica, financiera y demás entra más arriba, ¿no? Ya que estamos tocando la cuestión de género, quería preguntaros por la conciliación. ¿La vida académica es compatible con la conciliación en sus distintas etapas? Porque entiendo que no será lo mismo en todas ellas. Pues a ver, yo creo que aquí hay una concepción errónea de lo que es la vida académica en muchas ocasiones, porque es verdad que nosotros tenemos flexibilidad de horarios, pero la flexibilidad de horarios no quiere decir que no haya muchas horas de trabajo. Entonces, en ese sentido, la flexibilidad hace más fácil conciliar en algunos aspectos, pero por otras partes, por otra parte te dificulta también si yo voy a recoger a los niños a las 4, pues eso significa que al final he tenido 5 horas nada más de jornada laboral y las tengo que recuperar después, porque si no, no me da tiempo a acabar todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, es verdad que siendo investigador, sobre todo en áreas como las nuestras, que no tienes que estar a lo mejor en el laboratorio haciendo experimentos, pues tienes la flexibilidad de poder organizarte un poco la vida personal pues de forma que te convenga. Pero flexibilidad al final no significa facilidad, porque tienes que adaptar tus horarios también a tu pareja, a las actividades profesionales que tienes, etcétera, etcétera. Y las clases no se cambian de hora, quiero decir, la conciliación está
pero por ejemplo, en mi caso, que hay muchos fines de semana, muchos viernes por la tarde, muchos grupos ejecutivos con los que trabajar, si las clases son el sábado por la tarde, son el sábado por la tarde. O sea, no hay conciliación posible más allá de la que me organice yo, ¿no? La conciliación que yo quiera organizar. Sí, yo creo que hay un poco la perspectiva de que el profesor universitario es a lo mejor alguien que trabaja pocas horas también, porque la parte de investigación no se ve. Entonces parece que puedes también investigar desde cualquier sitio. Y no es así tampoco, ¿verdad? Necesitas estar en un entorno cómodo, tranquilo, o sea, con niños alrededor no trabaja ni investiga nadie tampoco. Sí, además ¿no? la investigación es una cosa que no puedes hacer, tengo una hora libre, pues esa hora libre voy a investigar. Necesitas muchas veces muchas horas de trabajo en paz, sin tener otras interrupciones, para que finalmente las ideas pues vayan cuajando. Yo tenía un profesor que decía que investigar era como hacer surf. Eso yo creo que lo digo porque me apetece esto de la imagen de surfista, que no tiene nada que ver con mi imagen. Pero bueno, decía que es un poco como hacer surf en el sentido de que estás esperando a que venga la ola y a veces no se te ocurre nada, no tienes la inspiración y luego llega la inspiración y es cuando ya por fin el trabajo pues lo puedes sacar adelante. Pero es que esa inspiración no llega en ratos de 15 minutos, llega después de muchas horas de leer otras cosas, de pensar, y esa calma que necesitas para que te llegue esa inspiración, pues muchas veces en el día a día es difícil encontrarlo, pues eso, con otras actividades que tienes, luego los hijos, los niños, la pareja, etcétera, etcétera, pues eso hace que sea difícil encontrar huecos largos en los que te puedas sentar a investigar de verdad. No sé si las parejas que son o que han sido en vuestras vidas son también académicas, pero quería preguntaros si ha sido fácil explicar estas cosas. Es decir, bueno, yo necesito también 8 horas de trabajo al día porque yo no he terminado mi jornada porque haya terminado mi hora y media de clase de los miércoles, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil. En mi caso, yo no he tenido parejas académicas y lo que es difícil explicar a alguien que no es académico es que necesitas tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y mucho tiempo quiere decir algo que los demás ven como una procrastinación, casi, ¿no? Tú lo necesitas para pensar, ¿no? Y no puedes llevar al niño a un cumpleaños ese fin de semana porque tienes que pensar. Entonces, yo creo que es difícil ver desde fuera que esto es muy intensivo en tiempo, ¿verdad? Es difícil. Totalmente de acuerdo. Yo tengo la suerte de mi pareja es también universitaria, es profesora también de economía, nosotros nos conocimos estudiando y entonces eso me lo ha hecho muy fácil, en el sentido de que ella sí que entiende y yo entiendo perfectamente cuando ella dice que necesita una semana limpia de trabajo porque tiene una investigación que tiene que empujar adelante, pues eso sí que me lo ha hecho muy fácil. Pero si no tienes esa coordinación entre que los dos seamos académicos, yo creo que es difícil, porque es difícil entender lo que decías, el que el tiempo que nosotros necesitamos es un tiempo distinto, no es un tiempo de 15 minutos aquí y allí. Y de hecho yo tengo la broma con mis amigos, tengo varios amigos que no entienden esto de la investigación, como mucha gente le ocurre. Entonces muchas veces cuando estamos mi mujer y yo de viaje, nos mandan un WhatsApp diciendo, bueno, ya estáis investigando otra vez, ¿no? Como la broma de que investigar en realidad es algo que no es en realidad trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es una concepción totalmente errónea. Mira, hablando de la conciliación, yo creo que también pasa un poco en la universidad que muchos de estos roles de género más tradicionales también se repiten. Yo creo que las expectativas, por ejemplo, de que las profesoras tengan que hacer como más trabajo con los alumnos, más trabajo en el departamento y demás. Yo tengo que decir que en mi caso no ha sido tal, pero sí que lo veo. Sí que veo, por ejemplo, que sí que se espera como mucho más, se espera que las profesoras sean como mucho más cuidadoras, ¿no? de los estudiantes, y eso añade tiempo también al tiempo que le dedicas a cuidar del alumno, ¿no? A las clases, a dedicarte a ellos, ¿no? Claro, porque hemos hablado del tiempo, es decir, de la investigación, ese tiempo que no aparece en la agenda, pero también la docencia tiene un tiempo que no está en la agenda, ¿no? No solamente la corrección, sino el atender a los alumnos, contestar los emails, hacer pues un poco de coach, que supongo que también os corresponderá. Antes de terminar, os quería preguntar, ya que os he preguntado por vuestro, no sé, pues hallazgos y investigaciones y resultados de los que os sentís orgullosos,
¿Qué frustraciones habéis encontrado en vuestro camino? Que para poder decirle a las personas que nos escuchan, mira, es normal que pases por esta fase, es normal que te encuentres con este obstáculo y debes saber que se supera así o simplemente pasa, pero sí me gustaría también hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? Para que ya quien nos escuche va a poder ponerle este podcast a su pareja para decirle, mira, esto es lo que es la investigación y también va a poder ponerse para decir, bueno, estos son los obstáculos previsibles. Pues a ver, yo creo que en términos profesionales se tarda tanto tiempo en acabar el doctorado, luego en tener una plaza, que eso hace pues que tardas mucho tiempo al final en tener una vida, digamos, más o menos estabilizada. Y entonces vas viendo que cuando tú tienes ya pues 30 años, 28, 30, 32, ves que tus amigos pues ya tienen un trabajo, están pensando en comprarse una casa, en formar una familia, en hacer actividades normales que muchas veces los investigadores no nos podemos permitir porque por el tiempo que se tarda en consolidar tu carrera. Y entonces eso a mí en su momento pues me creaba ciertas frustraciones, pero es cuestión de tener paciencia. Y si a uno le gusta, yo estoy muy contento al final de la carrera, de haber elegido la carrera académica, pese a que pues tardé mucho en consolidarme, pese a que la remuneración, sobre todo en las etapas iniciales, pues es baja, porque yo creo que tenemos la concepción de que como es una actividad vocacional, pues las actividades vocacionales no hay que remunerarlas porque ya están remuneradas. Pues no, también hay que remunerarlas. Yo soy ¿no? mi amigo de Fernando Sabater y él siempre me decía, mira, ten cuidado cuando te piden cosas, porque a mí siempre me decían, no, esto es para que des una charla, pero esto es un tema que a ti te encanta. Y siempre que me decían eso, yo sabía que era porque no me iban a pagar. Totalmente. Hoy no cobramos, ¿no? No en dinero, pero bueno, en especie, ¿quién sabe? No, totalmente. Estas son de las cosas que hacemos porque nos encanta. Eso te iba a decir, porque nos encanta. Pero vamos, lo que te decía, yo creo que es la paciencia, hay que tener mucha paciencia y no desanimarse porque al final las cosas van saliendo y esa quizás es la mayor frustración que yo creo que experimentamos todos los investigadores en algún momento de nuestra carrera académica. Mira, para mí la frustración ha sido otra y ha sido un poquito más reciente. Conforme vas moviéndote en tu carrera investigadora, hay cierta expectativa de que tienes que dedicar tiempo a la gestión académica, que para un investigador es como decir, que yo creo que esto lo hemos pensado todos, o sea, estoy tirando mi tiempo por la ventana. O sea, con lo que me cuesta tener tiempo libre, lo estoy tirando. Estoy ¿no? totalmente de acuerdo con eso. Y entonces, claro, la expectativa y como que la carrera investigadora implica que cuando ya has llegado a cierto nivel, tienes que dedicarle tiempo al departamento y a la gestión. Y te diría que incluso, claro, se nos da bien. Porque en la mayoría de los casos somos gente organizada, somos gente estructurada, no lo queremos quitar de encima muy rápido. Entonces, como que buscas la mejor manera de quitártelo de encima, con lo cual eres muy eficiente, ¿no? Pero para mí eso es una frustración total. Sí, es verdad que si uno se dedica a la investigación, pues no se dedica a la investigación para ser gestor, pero al final eso es algo que también toca. Y esto, yo cuando le pido a alguien en el departamento que asuma alguna tarea de gestión, pues mira, esto es algo que tenemos que hacer aunque no nos guste. Es como cuando toca ser portero en las pachangas de chaval, ¿no? O sea, Total, 5 minutos alguien te tiene toca que ser. Alguien tiene que ser. Total, hay que hacerlo. Y además es verdad, o sea, es como que somos muy conscientes de que hay que hacerlo y que no lo podría hacer otra persona. O sea, alguien que no tenga tu formación o que no tenga tu experiencia no lo puede hacer. Aún así, para mí es una carga difícil. También lo relacionaríais esto con la dificultad de ciertos trámites burocráticos que exige la investigación, trámites no relacionados con la investigación, sino con las acreditaciones y demás. ¿Eso también creéis que hay una complejidad o por lo menos un tedio asociado? A mí eso personalmente me mata, pero eso es algo personal. O sea, yo soy muy impaciente en general, debo ser uno de los pocos investigadores que son impacientes. Yo soy muy impaciente, entonces exactamente eso, o sea, tener que dedicar tiempo a algo que yo no le veo como eficiencia pura, me cuesta muchísimo. Lo hago, pero muy a mi pesar. Entonces, claro, yo resolvería todos los trámites burocráticos muy rápido, pero mal. O sea, quiero decir, entiendo que si están ahí es porque hace falta algún tipo de filtro, ¿no? Pero yo lo llevo mal, sí. Vamos, sí, es una de las cosas que le preguntas a cualquier investigador y esto de hacer trámites para
bueno, pues para acreditarse, para promocionar, etcétera, etcétera, pues lo vemos como una tarea que te está quitando tiempo de otras cosas más útiles, ¿no? Como hacer investigación. Pero al final pues es otra cosa también que hay que hacer. Yo no sabría decirte cuál es la forma de organizar un sistema que sea aplicable a todo el mundo de forma transversal, que no requiera pues o una carga burocrática relativamente alta. Mira, yo te digo, yo he abierto la plataforma de Aneca para meter la documentación, no sé, igual 15 veces. No paso del password, porque ya no me acuerdo de la contraseña. Digo, ya está, fin, ya no puedo más con esto, ¿no? No puedo. Afortunadamente estoy en la universidad privada, si estuviera no habría aguantado en la pública 2 meses, pero sí, muy duro, muy duro. También te digo una cosa, que las cosas han mejorado mucho en términos de burocracia en la universidad. Yo recuerdo, yo creo que he hecho todas las acreditaciones, pues he seguido la carrera normal que sigue un investigador en España, y yo recuerdo las primeras veces que tuve que presentar documentación, que había que presentarla, la tenías que tener en papel, que luego no te acordabas de dónde estaban los papeles. Pues luego con la Aneca, con la digitalización de las aplicaciones, ahora ya te guardan papeles que ya has presentado antes, ya los vas teniendo incorporados a tu expediente, entonces todo eso te va facilitando el proceso. No digo que no sea un proceso penoso, porque sigue siendo un proceso penoso, pero es menos penoso de lo que era antes. Mira qué divertido es esto. Yo veo el proceso de la ANECA como un proceso 0-1. O sea, para mí esto es totalmente una regresión logística. O sea, es que no consigo pasar al 1, ¿no? No consigo llegar al 1. O sea, no se trata ya de la magnitud después del 1. O sea, yo no consigo llegar a una regresión normal. O sea, es que me quedo en el binario, ¿no? Yo creo que así es el investigador, ¿no? Es que todo se termina transformando en algo modelable, ¿no? También. Bueno, me interesaba mucho que hablarais de estas cosas y además con sentido del humor, porque para que nos estén escuchando, que sepan que tiene ciertos sinsabores la carrera investigadora, desde el tiempo que decía Joaquín, que uno tarda en asentarse, digamos, en una vida adulta. Pues las labores de gestión que van aparejadas también a pertenecer a cualquier departamento. Didi, Patricia, adelante. Sí, es que yo creo que nos hemos enfocado, yo por lo menos, en cosas muy negativas. Hay una parte súper gratificante de este trabajo, hay mucha parte del trabajo como investigador que es muy gratificante. El trabajo como investigador en sí es muy gratificante, porque en el momento en el que vas consiguiendo tus propios objetivos, es casi como un videojuego, ¿no? Es como que tú vas alcanzando tus metas, ¿no? El proceso de pensar, de descubrir y demás, o sea, es algo que te alegra, ¿no? Que es algo maravilloso. Pero además, el momento en el que ves que cambias la vida de la gente todos los días es increíble. O sea, nuestro papel como docente es impactar, ¿no? Y les enseñas y les ves crecer. O sea, ves crecer a gente muy joven, pero también ves crecer a gente muy mayor que de repente entienden el periódico, ¿no? O sea, yo me he encontrado con gente que ha estado en algún máster conmigo que me mandan un email después. O sea, ahora leo el The Economist todas las semanas y lo entiendo, ¿no? Es como, o sea, gracias, ¿no? Maravilloso. Sí, además acabas dedicándote a las preguntas que te gustan. La agenda de investigación al final la determinas tú, con lo cual pues siempre estás haciendo cosas que son interesantes, que te resultan interesantes, y eso es muy bonito, y eso no ocurre en todos los trabajos, esa capacidad que tenemos para decidir qué tipo de preguntas nos queremos hacer. Y tenemos mucha suerte también porque podemos elegir a nuestros compañeros de trabajo. O sea, los compañeros con los que haces investigación y demás son gente con quien quieres trabajar. Hay muy pocos trabajos en los que puedas disfrutar con un equipo que tú moldeas. Bueno, tú moldeas, que se moldea a sí mismo, quiero decir. No es que, obviamente, al jefe de departamento le eliges en la medida de lo posible, pero si quieres trabajar con él o no, o con ella, o con quién quieres desarrollar investigación, es algo que puedes hacer tú mismo, ¿no? Y esto es muy único de este trabajo. Sí, por lo menos en los ámbitos nuestros de la economía, al final tú acabas trabajando en los temas que quieres y con las personas que tú quieres. Y trabajar con otras personas como lo eliges tú, pues acaba siendo muy divertido también.
Me ha encantado esto porque mi siguiente pregunta era eso, terminemos con qué es lo más gratificante, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar estos obstáculos porque hay muchas personas que se encuentran con ellos y dicen, bueno, igual es que esto no es lo mío. Y es importante normalizarlos y ver que es algo con lo que se encuentra todo el mundo y que son frustraciones comunes, pero que lo que queda después, cuando estamos ante un investigador vocacional o un docente vocacional, es toda esta parte tan gratificante de impactar en las personas, de elegir tus rutas, de elegir tus caminos. Bueno, Patricia Gualdón, Joaquín Artés, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, David. Y gracias a todos por escuchar. Y les esperamos en la Fundación Rafael del Pino en la próxima entrega de Voces que Inspiran. Reciban un saludo agradecido de David Mejía. Muchas gracias.